doy la presentación y al último comentamos. Okay. Nuestro tema son las últimas cosas y esta es la doctrina que habla de las cosas finales. Incluye el tema de la muerte, incluye el tema de la resurrección, incluye el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ello vimos, ¿verdad?, que pues tenemos un corto tiempo realmente, aunque tengamos muchos años de vida. Realmente es un breve tiempo. Y también vimos que cuando la persona muere, la forma diplomática de decirlo es está dormido, ¿verdad? Pero ese dormir es un dormir donde el alma no está dormida, el alma está despierta. También vimos algo acerca de la muerte espiritual y vimos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una fecha que muchos se han desesperado y han tenido que inventar que ya vino Jesucristo. Otros dicen que va a venir para estar en la tierra y reinar por 1000 años, donde los que estemos vivos vamos a tener una segunda oportunidad. Esto es falso completamente. Dice en la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, para abreviar un poco, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así pues, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el paso que sigue es la resurrección de los muertos. Y esto no lo hemos visto. No lo vimos la semana pasada. La resurrección de los muertos nos enseña de que todos vamos a ser resucitados. Vamos a decir que todos nosotros estemos muertos cuando venga el Señor Jesús. Si estamos muertos, vamos a ser resucitados. Y no solamente los fieles, sino también los infieles. En Juan capítulo 5, 28 y 29, usted lo puede leer en la pantalla si gusta, pero también si gusta abrir su Biblia, no importa. No se maravillen, dice el Señor. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Verdad? En Daniel 12:2 nos había dicho el profeta: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se fija, es una resurrección de buenos y malos. Hecho de los Apóstoles 24:15. Dice el apóstol ahí: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos también. Bueno, después, hermanos, de la resurrección, pues vendrá una separación de buenos y malos. Va a haber una separación donde en la figura que usa el Señor Jesucristo es que va a apartar los cabritos de las ovejas. Dice en Mateo 16:27 también: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se fija, para poderles pagar, tiene que apartarlos. Mateos 25, 31 y 32, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Note, por favor, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero también encontramos información por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5: así que no se juzgue nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá a su alabanza de Dios. Entonces tenemos que esperarnos a la venida de nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones, porque somos incompetentes para juzgar ciertas cosas. Me recuerdo aquella parábola del trigo y la cizaña, donde
el trabajador le dice al dueño de la parcela que si quiere que arranque la cizaña, y el dueño de la parcela le dice no lo hagas, no sea que al arrancar la cizaña vayas a arrancar también el trigo, mejor así déjalo que crezcan juntos, y al final en el tiempo de la cosecha se apartará uno del otro. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a pasar como cristianos, donde vamos a ser incompetentes para juzgar el asunto. Tenemos que dejarlo a Dios, y en el día final eso será arreglado. Será arreglado. Hay muchas cosas que nosotros no podemos componer en esta vida. No podemos componer todos los casos que hay de problemas en la iglesia. Hay muchos casos que son muy complejos. Y si uno no quiere ser prejuicioso, y si uno no quiere tomar partido, uno tiene a veces que dejarlo en manos de Dios. Hay muchos casos, por decir algunos, el divorcio, matrimonio, segundas nupcias. Hay muchos casos que son demasiadamente complejos, y a veces pensamos que las personas nos están mintiendo, pero ellos dicen que no lo están haciendo. Entonces no podemos convertirnos en personas que adivinamos, ¿verdad? Sí me están mintiendo. Entonces hay cosas que se las tenemos que dejar al Señor, ¿verdad? A menos de que tengamos las pruebas en la mano. Primera de Pedro 5:4 también dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Judas 14:15, de estos también profetizó Enoc, hablando de los falsos maestros, por supuesto, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces todo esto se debe dejar para el tiempo en que el Señor sea el juez que aparte los buenos de los malos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer nosotros? Bueno, va a pasar simple y sencillamente que nosotros no podemos hacer nada, porque se supone que estamos muertos y estamos siendo resucitados. Los creyentes en Cristo Jesús resucitarán para vida eterna. Juan 6:40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda a los Corintios 4:14. Segunda a los Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Entonces los creyentes en Cristo Jesús serán resucitados para vida eterna. Aquellos que estén muertos para cuando el Señor Jesucristo venga, pues van a resucitar primero, antes de alzar a los que estén vivos cuando Él venga. Porque cuando el Señor Jesucristo venga, va a levantar a los vivos para encontrarse con Él en las nubes. Pero primero va a hacerlo con los muertos que murieron en Cristo. Y luego los vivos van a ir atrás de ellos para encontrarse con el Señor en las nubes. Eso lo encontramos más explícitamente en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, pero eso puede ser otro tema muy interesante. En Juan 5:29 habla de que los creyentes, los que mueren fieles, no van a recibir condenación. Y los que hicieron lo bueno, dice Juan, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero también podemos ver que en 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9, por favor, abra su Biblia, 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9, hablando de los no creyentes. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces los no creyentes van a ser condenados. Los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida, pero los malos a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo van a ir al castigo eterno. Los que hicieron lo malo, dice en 2 Tesalonicenses, van a recibir castigo en llama de fuego y van a sufrir pena de eterna perdición. Así que los no creyentes van a ser castigados. Pero otra vez, volviendo a los creyentes, es muy interesante esto. Dice la Escritura, y esto es muy repetitivo, especialmente en las prédicas o en las Escrituras de Pablo, los creyentes van a recibir cuerpos incorruptibles. Primera a los Corintios 15, 42 al 44, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces los creyentes, al momento de ser resucitados, van a recibir un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible, y el apóstol Pablo lo figura como cuando se echa la semilla y se entierra. La semilla se corrompe debajo de la tierra, pero lo que nace arriba de la tierra es nuevo. Es nuevo. Asimismo, cuando el cuerpo se siembra en la tierra, se siembra para corromperse, pero luego en la resurrección es para incorromperse. En otras palabras, el cuerpo corruptible queda en donde esté, y lo que toma el espíritu o el alma es un cuerpo incorruptible que el Señor le da. Porque acordémonos de que en el cielo pues no entra la corrupción. En 1 Corintios 15, 50 al 53, 1 Corintios 50 al 53 dice el apóstol también, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. Otra vez hablando de morir, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, dice el apóstol Pablo, aunque no estemos muertos todos cuando venga Jesús, todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se fija? Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpo incorruptible. Nosotros que estemos vivos, dice Pablo, considerando que Él esté vivo para cuando venga el Señor, seremos transformados. Dice Pablo, ustedes y yo, si estamos vivos cuando venga el Señor, en un abrir y cerrar de ojos nos van a cambiar el cuerpo. De un cuerpo corruptible nos van a dar un cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad. Y luego viene el juicio final. Todos vamos a enfrentar el juicio final después de la muerte. Hebreos 9:27, que nos habla de la muerte, también nos habla del juicio y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Verdad? En 1 de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, el juicio final es un lugar donde vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo físico. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se fija? Note aquí, esta revelación es muy interesante, porque a nosotros nos ayuda a entender algunas dudas que tengamos acerca de lo que pasa después de la muerte. ¿Qué va a pasar en el día del juicio final? Bueno, en el día del juicio final dice que el cielo y la tierra huyen, ya no hay lugar para ellos. Debemos de comprender, amados hermanos y amigos, que la tierra y el cielo, a lo que se refiere aquí, es la tierra y el cielo que vemos. No es el cielo invisible, sino es el cielo visible. Ya no va a haber lugar para él. ¿Sí? Y dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y luego dice que unos libros fueron abiertos. Lógicamente que esto hace honor a lo que el Señor Jesucristo había dicho allá en Juan capítulo 12, del 48 al 50, donde dice: yo no les juzgo, sino la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día final. O sea, de alguna manera el Señor nos va a abrir esta palabra, o estas palabras recibieron ustedes por parte de Dios, y ustedes no hicieron lo que debieron de hacer, ¿verdad? Y luego se abre el libro, y pues tú no estás inscrito aquí en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces hay libros espirituales que van a ser abiertos en el día del juicio final. Pero note el versículo 13, por favor, si abre su Biblia, en Apocalipsis 20, versículo 13, por favor. Me acordé yo a última hora de que se había comentado algo de ello, y no lo quise dejar afuera. En Apocalipsis 20:13, por favor. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y note también, y el Hades entregaron los muertos que había en los cielos, que había en ellos, perdón, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Aquí en los versículos que leímos y que están en su pantalla, dice que ya no había lugar para la tierra y el cielo. Bueno, luego en los versículos que siguen nos dicen que ya no hay lugar para la muerte y para el Hades. Ya no tienen por qué existir. Por lo tanto, son desechados. Fueron creados con un propósito, con un fin, tuvieron un principio y se acabó el uso de ellos, por lo tanto tienen un fin cuando el Señor Jesucristo venga para hacer juicio. También tenemos el cielo, ¿verdad? Es interesante que después del juicio final, pues hay un destino muy precioso que yo creo que todos vamos a querer ir ahí, el cielo. El cielo es el trono de Dios, es el trono donde es adorado y servido continuamente el Señor. En Isaías 6, del 1 al 3, nos revela unas cosas muy interesantes del cielo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y parece que Juan continúa con el pensamiento de Isaías en Apocalipsis 4, 9 y 10, por favor. Y siempre que aquellos seres vivientes son los mismos seres vivientes que vio Isaías, dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y luego en el versículo 10 nos refiere a 24 ancianos. Estos 24 ancianos son los representantes de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Son los representantes del pueblo israelita, y los 12 apóstoles representantes de los salvos en la era de Cristo. Así de que esos son los 24 ancianos que vemos en Apocalipsis 4.
Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, bueno, ahí siguen diciendo, ¿verdad? Pero lo importante es lo que está en el cielo. Y nosotros nos preguntamos, bueno, pues qué bonito será el cielo, ¿verdad? Y ya muchos se nos adelantaron, muchos ya están en el cielo. ¿Qué hacer? Bueno, en primera de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En Marcos 13:35 nos dice también, velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, no sabemos. Hechos de los Apóstoles 3:19 y 20. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Verdad? La conversión es importante. Antes de la conversión, el arrepentimiento debe de ser. En 1 Timoteo 6:13 y 14 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué, Pedro? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Así de que cuando nosotros tomamos consejo para estar listos para el día del juicio final, consideramos pues que la muerte es ganancia. ¿Usted cree que la muerte es ganancia? Si yo le pregunto, yo pienso que me dice que sí. Pero, ¿le gustaría morirse hoy? La muerte debe de ser ganancia para el cristiano todo el tiempo. En Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 116:15. Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En su muerte tiene esperanza. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué interesante lo que nos dice Pablo. Pero esto es más todavía, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para cerrar con broche de oro, dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Está hablando del Espíritu Santo. Y así llegamos al final de esta presentación. Le voy a decir que yo, para poder hacer una presentación muy condensada, tuve que quitar algunas diapositivas, pero las escogí bien. Traté de que el mensaje quedara lo más completo posible y no ser tan repetitivo en situaciones que no había por qué. Así de que yo le agradezco mucho la atención y pues este es el mensaje. Nosotros debemos de luchar para estar preparados. Si usted, amado hermano, hermana, entiende que ha tenido a caída y que está delante de Dios caído de la gracia, pues haga arreglos lo más pronto posible. Este es un buen momento, porque en cualquier momento el Señor viene y nosotros tenemos que estar preparados para esa venida, para que cuando haya la resurrección seamos resucitados para vida eterna, no para condenación. También es importante, amado amigo, amiga, si usted ha oído la palabra lo suficiente para entender que tiene que venir a Cristo como su Salvador, pues este es el momento de arrepentirse y convertirse, para que usted esté dentro de las cosas de Dios y cuando sea usted resucitado, resucitada, vaya al cielo con nuestro Padre Celestial. Gracias por su atención
y medite en estas cosas. Dejamos tiempo para los comentarios, hermanos. A ver, hermanos, a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar a lo que el hermano presentó en esta tarde. Sí, me quedaron algunas dudas que no alcancé a anotar. Cuando habla dice que la tierra y el cielo, ¿no es cierto?, que iban a ser desechadas, que Sí. se refiere que van a ser destruidos todos, o sea, la tierra va a ser destruida. La tierra va a ser destruida. Para más información, podemos ir a 2 de Pedro capítulo 3 del 9 en adelante. Si gusta apuntarlo, hermana. 2 de Pedro 3 del 9 en adelante. Ahí habla con más detalle de la destrucción de la tierra. Y 2 de Pedro 3 del 9 en adelante. Yeah. Y otra duda, o sea, no alcancé a captar bien, cuando se refiere a los 24 ancianos, te lo explicó quién era, pero no lo... Bueno, cuando leemos Apocalipsis capítulo 4, habla de una escena que está viendo Juan en el cielo. Ahí ve al Dios Todopoderoso y ahí ve a los querubines que están volando alrededor del trono de Dios. Y ve a 24 ancianos sentados, ¿verdad? Después los ve de pie, pero primero los ve sentados. Y esos 24 ancianos representan a los 12 tribus de Israel. En pocas palabras, representan a la nación de Israel. Y los 12 apóstoles, que en pocas palabras sería a los salvos en el tiempo de Cristo. Gracias, hermano. No hay de qué, hermana. Hermano, cuando habla así de los cuerpos, yo entiendo que, por ejemplo, cuando dice que este cuerpo corruptible de corrupción es por la carne, ¿cierto? Porque tanto los justos como los injustos tendrán cuerpos nuevos, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí, Sí. y cuando se habla de incorrupción, para los injustos, por el fondo da sentido de que son cuerpos inmortales. Sí, son cuerpos inmortales porque tienen que sufrir pena de eterna perdición. Ya. Y para poder sufrir, pues tienen que ser resucitados con cuerpos que no se destruyen. Bueno, pero hermano, otra consulta. Obviamente, siempre hay como un dilema ahí, porque la gente piensa que el cuerpo que va a ser transformado va a ser el mismo cuerpo con el cual tenía. Entonces se hace la pregunta muchas veces, ¿qué pasa con aquellos que su cuerpo ya no están, los que fueron destruidos, que están en el mar, o que se quemaron? ¿Cómo? Entonces esas son las preguntas que hacen muchas veces la gente, ¿con qué clase de cuerpo? ¿Se va a hacer con el mismo cuerpo? Porque se supone que muerte es separación del cuerpo Con el espíritu. ¿No es cierto? Y que resurrección es la unión del espíritu con el cuerpo. Ya. Bueno, confiemos en el poder de Dios, ¿verdad? De que Él sabrá, creo que sigue siendo para nosotros un misterio, pero Él sabrá cómo resucitar ese cuerpo que teníamos. Porque también imagínense cómo vamos a estar viejitos, jovencitos, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, Él sabrá cómo va a resucitar ese cuerpo corruptible para convertirlo en un cuerpo incorruptible. Porque se habla de una conversión. Pero yo entiendo que la conversión es de aquellos que estemos vivos para cuando venga el Señor. Va a transformar nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Porque los que van a ser resucitados ya van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. Así de que estén en el mar, estén dispersados, hayan sido incinerados, ¿verdad? Van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. O sea, no va a resucitar el mismo cuerpo, en otras palabras. No va a resucitar el mismo cuerpo. Va a resucitar un cuerpo incorruptible. Sí. Y nosotros que vivimos, vamos a decir que estemos vivos y venga el Señor, entonces en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible.
Pero la idea la idea general de la mayoría de la gente es que va a resucitar el mismo cuerpo y luego se va a convertir. No, no, los que están muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible. O sea, ya un cuerpo transformado ya. Transformado, sí, señor. Ya. Aunque es buena noche, aunque ese cuerpo tenga la apariencia de lo que tenemos hoy, no va a ser el mismo, va a ser incorruptible. Exacto. Ya, Así vemos en Lucas 16, el rico reconoció a Abraham y a Lázaro. Las visiones que tuvo Juan en Apocalipsis, pudo desconocer los que estaban de los que sufrieron por la causa de Jesús. Parece de que sí se reconoce, pero eso no quita de que el cuerpo espiritual tiene que ser incorruptible, porque ni carne ni sangre pueden dar en el cielo. ok, gracias, hermano. Ya. Y otra consulta, hermano. Ahí tenemos Apocalipsis capítulo 20, ¿ya? Ujú. Acá en el versículo 12, Sí, y vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿ya? sí. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí. Entonces, no sé, a ver si me puede ayudar en esto. Habla de qué libros fueron abiertos. Primero, que dice que fueron abiertos los libros, y después dice otro libro fue abierto. Ujú. ¿Cuál es el libro de la... Bueno, cuando habla de libros en plural, se refiere a lo mismo que el Señor Jesucristo está diciendo en Juan 12, 48 al 50. Yo no les juzgo. Mis palabras que he hablado les juzgarán en el día postrero. O sea, en el día postrero, en el día final, en el día del juicio, se nos va a recordar la palabra que se nos enseñó, hermano. ok. Se nos va a recordar la palabra que se nos enseñó, ¿verdad? Y de acuerdo a esa palabra vamos a hacer, es como la gran constitución. ¿Sí? De acuerdo a esa constitución vamos a ser juzgados. Y cuando habla de un libro en singular, casi creo que se refiere al libro donde están inscritos los salvos. Y el que no se haya inscrito en ese libro, ¿verdad? Dice, me parece que en el capítulo 21, no recuerdo, hermano, pero está en el 20 o en el 21 donde dice, y el que no se halló inscrito en ese libro fue echado al lago de fuego. Así en el 2015. En el 2015. Sí. Bueno, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es ese libro singular. Que dice que el libro de la vida fue abierto. Sí. O sea, eso habla de De que estamos inscritos en un libro, hermano. claro, no habla de toda la vida de las personas, de los cristianos, todo lo que ha hecho en su vida. No, ahí habla si usted está inscrito como salvo o no. Ok. O sea que cuando... Otra cosa que notar de ese es el libro del Cordero, de los salvos. Ahí van descritos los nombres de todos los que han sido salvos aún bajo el Antiguo Testamento, o desde el Antiguo Testamento hasta nosotros. Y el único que agrega o escribe en ese libro o quita es Jesús. Eso no tiene nada que ver con la membresía de la iglesia local. Porque esa es una lista perfecta que el mismo Salvador escribe y borra. Correcto. Ok. Bueno. Ok. Dale, gracias, hermano. Y no hay dudas en cuanto a la muerte y el Hades. No quiso responder. No quiso responder ahí. Digo, no, pregunto si alguno de ustedes no tiene dudas acerca de la muerte y el Hades. No, yo creo que por lo menos para mí está claro, o sea, tanto el Hades como la muerte cumplen su propósito, como Exacto. la tierra, y Sí. ya cumplió su propósito, no debe por qué seguir. Y el cielo también cumple su propósito. Esto del cielo es muy interesante porque nosotros cuando vemos que el cielo va a ser destruido, entonces nos preguntamos, ¿y entonces a dónde vamos a ir? Pero es que hay un cielo físico. Hay un cielo físico. Los judíos hablan de 3 cielos al menos.
El apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Entonces para los judíos al menos había 3 cielos. El cielo en en el ambiente en el que estaban, el mundo sideral y el cielo donde está Dios. Entonces esos cielos visibles van a ser eliminados. Lo que es el mundo, donde está el mundo sideral, donde están los astros, ¿verdad? Los planetas. Y el cielo en la atmósfera que nos movemos nosotros, todo eso va a ser destruido. Muy bien, interesante, hermano, muy interesante el tema, cortito pero bien profundo. Pues me llevaban las carreras, hermano, por las fallas técnicas. Hay muchos temas, hermano, que se pueden profundizar más. Esto fue como una pincelada de todo lo que vimos, pero es muy interesante, en especial lo que es la venida del Señor, porque muchos se preguntan cómo va a ser, ¿ya? Y es bueno más o menos tener una idea cómo va a ser el proceso del juicio al final. Si Cristo va a venir, ¿no es cierto? Va a aparecer, van a resucitar, ¿quién van a resucitar primero? Después, ¿quién van a ir al cielo? O sea, todo un proceso de un orden para que muchas veces la gente pueda comprender y tener una imagen completa de cómo va a ser el juicio final, la resurrección de los cristianos. Es interesante el tema. Así es, hermano. No sé si tienen más preguntas, comentarios los hermanos presentes. Aprovechen a quitarse las dudas, ahí estamos en confianza. Ahí me escucho un comentario. Ah, sí, hermano, ahí lo escuchamos. Comentario, quizás pregunta o crítica, no sé cómo la tomo. Pero ahí les va. Con el hecho de que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos da la promesa de la resurrección. O sea, nos está dando la promesa, la certeza y la confianza de que vamos a resucitar. ¿Cierto? Sí. Esa promesa es suficiente para quitarnos el miedo de morir. Yo sé que voy a resucitar, yo sé que Cristo conquistó la muerte, que tuvo victoria sobre el diablo y que el sepulcro no me puede tener ahí para siempre. Y porque tengo esa confianza, ¿significa eso de que no vamos a temer la muerte o vamos a tener miedo hacia la muerte todavía? Yo creo que... Yo creo que eso de miedo, no sé si puedo usar la misma expresión que la gente que no conoce a Dios, pero a lo desconocido uno siempre tiene sus temores porque no sabe qué va a pasar. Pero sí está lo otro, que sabemos que tenemos que pasar por esa puerta para poder llegar a la eternidad, pero siempre la incertidumbre está. O sea, tenemos que ser en esto sinceros. Aunque estamos confiados en Dios, tenemos que pasar ese proceso de la muerte. Es como, no sé, como Cristo cuando vino y tuvo que pasar en la cruz. Yo creo que también esos temores van a estar siempre. Por la humanidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Es decir, ninguno de nosotros hemos muerto todavía. Entonces no tenemos esa experiencia, es lo que no se conoce y es lo que da miedo. Exactamente. Ya. Pero aquí sabemos que tenemos que pasar por ese umbral, por esta puerta para poder entrar a la eternidad, y eso es lo que nos da la confianza de que podemos pasar confiando en Dios. Sí, hermano. ¿No te escuchamos, Eduardo? No, perdón, disculpa. Es que hoy me tocó cuidar las niñas también y estoy dando instrucciones a ellas y hablando con ustedes. Ya, muy bien, hay que cumplir los deberes también. Hola. Hola. Hermano Andrés, entonces agradeciendo, hermano, su disposición y la enseñanza, como siempre, bien edificante y bien interesante.
Yo sé que hay mucho para poder estudiar, así que esperemos que más adelante podamos ir más o menos separando algunos temas que son de poder profundizar un poco más. Sí, hermano. Gracias a ustedes, hermano, y estoy a la orden. Yo creo todavía puedo seguir con ustedes los lunes, si me dan la oportunidad. Sí, sí, siempre. Queremos aprovechar la enseñanza porque queremos aprovechar todo el tiempo. Ok. Vamos ahora a orar para despedirnos, hermanos, y agradecer a los hermanos, cada uno por su presencia y por la buena actitud que tienen para conectarse. Así que, hermano, por favor, las oraciones por mi esposa que está un poco indispuesta. Ok, hermano. Su esposa era, ¿cómo es que se llamaba? Me olvidé. Cecilia. Oremos, hermanos, inclinemos nuestra cabeza y oremos a nuestro Dios. Dios amado y grande que habitas en la eternidad, un grupo de sus hijos inclina su cabeza en reverencia hacia usted para mostrar nuestra gran gratitud que tenemos, Señor, por este hermoso momento que disponemos, Señor, para meditar, para reflexionar en su palabra, donde nos hace, Señor, ver con claridad los momentos en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, Señor, a buscar a los salvos, y donde tendremos, Señor, ese momento glorioso que se hará manifiesto, el momento en que todos nosotros seremos transformados en un cuerpo incorruptible para poder habitar por la eternidad junto a nuestro Señor. Damos gracias, Señor, por esta gran esperanza que tenemos y que estamos confiados en que será así si somos fieles. Necesitamos siempre, Señor, de su ayuda, de su guía, para permanecer en este camino santo que su Hijo nos ha dejado. Necesitamos, Señor, fortalecer cada día nuestra fe por medio de su palabra. Por eso dejamos este tiempo para instruirnos y para que nuestra fe pueda aumentar día tras día. Agradeciendo, Señor, a nuestros hermanos y a todos aquellos que dedican tiempo con esfuerzo para trabajar en su obra, por amor a su iglesia, por amor a los hermanos, para que cada día podamos comprender mejor su voluntad y poder, Señor, tener esa certeza y esa confianza que todo lo que escuchamos, Señor, se hará realidad cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Gracias, bendito Señor, por cada uno de mis hermanos que han dejado este tiempo para conectarse, para estudiar, que sea de ánimo y de fortaleza para cada uno de ellos, Señor, para que podamos seguir, Señor, adelante, trabajando y esforzándonos para transformar nuestras vidas carnales en vidas espirituales, para agradar a nuestro Señor, a nuestro Padre, en que sus hijos andan en su camino. Padre bendito, oramos para que nos acompañe en el día que está pronto a terminar, que siga usted cuidando de cada uno de sus hijos, cuidando de los enfermos, cuidando de los necesitados, en su providencia, dando todo lo necesario para cada uno de ellos. Gracias les damos por su gran amor y su misericordia. Lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Salud. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos, hermanos. Chao, hermanito Andrés, gracias. Gracias, hermano Andrés. Gracias a Dios. Que su esposa se pueda recuperar, hermano. Gracias, muy amables. Le preguntaron al hermano Andrés de las cejas. ¿Qué tiene las cejas? Cuando se le reventó el soplete ahí en la casa del norte. ¡Oh, hombre! En la cara. Se me hizo una telaraña en la cara. Parecía que me habían rasguñado todo. Hermano. Que había quedado como póster. ¡Oh, no!
Eso fue después, cuando estaba rosadito. Ya no me hagan hablar, hermanos. Nuevamente, buenas noches. Que te bendiga, hermano. Chao, hermano. Bye. Que te bendiga. Hermana. Fernanda, chao, chao. Chao, chao, bye bye. Hermano Andrés. Dígame, dígame. Usted tiene que saber alguna historia de Eduardo, así que a la próxima la cuento. Ah, ¿cómo no, hermano? Ok, hermano, está bien. ¿Cómo no? Ok, Dios los bendiga, hermanos. Chao, bien.